sí. Muy bien. Bueno, bueno, algunas personas están teniendo dificultades con la escucha eh, del Café Tertulia. Revisen algunos que saben, de pronto vamos dando indicaciones. Buenas noches. Hola Santiago, muy bien. Waldo ya está por ahí. Y él estaba ahorita por ahí. Estaba de tapabocas y todo. Ah, tampoco y todo, güey. Muy bien. De pronto lo contaminamos. ¿Dónde está? Bueno. Bueno, muy bien. Muy buenas noches. Bienvenidos a de nuevo la apertura de este año que Parinama viene desde hace ya un buen tiempo eh, desarrollando los Café Tertulia, que ha sido como un espacio para divulgar o promocionar, dar a conocer los distintos puntos de vista de acuerdo como a temáticas que hemos venido trabajando. El año pasado iniciamos un proceso en el cual todo el asunto de la pandemia nos llevó a movernos de la manera virtual. Anteriormente hacíamos los Café Tertulia, obviamente aquí en Parinama, donde estamos hoy. Y el año pasado habíamos tenido el tema de autenticidad y autorrealización. Y por asuntos de la pandemia nos llevó, y la cuarentena nos llevó a empezar a identificar otros temas que obviamente venían en la lógica de la autenticidad y la autorrealización. De hecho, gran parte de lo que nos llevó a pensar este tema fue qué ocurre y qué ocurrió en la pandemia, qué pasó en la cuarentena, y eso nos fue llevando también a identificar que gran parte de lo que nos estaba mostrando la autenticidad, la pandemia y la cuarentena era realmente de que estamos hechos, cómo estamos, cómo somos, que antes de situaciones inciertas, que podría uno decir que ante la muerte, nos ponía de frente también a nuestras certezas, que no habíamos resuelto, que estaba por resolver, bueno, etcétera. Y todo este proceso, digamos, llegaba hasta agosto, y en agosto decidimos hacer una pausa de los Café Tertulia, y ahora con el tema nuevo que hemos denominado Armonía, Caos y Armonía, que es obviamente desde esta mirada humanista existencial. Y hoy es la apertura de este nuevo ciclo del 2021 en cuanto a lo que vamos a nombrar como Caos y Armonía. Para eso nos van a acompañar dos grandes amigos, eh, Waldo Betancourt y Arturo Bustamante. Además, también de profesores universitarios que han formado a muchísimos psicoterapeutas y grandes psicólogos. Así que entonces vamos a conversar, vamos a dialogar hoy especialmente sobre el caos. Hemos denominado este espacio en tiempos de caos, dos puntos, una mirada humanista existencial. A ver qué nos dice el caos, a ver si realmente lo que estamos viviendo es un tiempo de caos o realmente el caos en su tiempo va siendo constante o permanente. Entonces vamos a hablar, a discutir y a reflexionar en esta tarde-noche, que es realmente el caos desde nuestras distintas miradas, perspectivas, experiencias, hacia dónde nos está llevando, o si realmente este no es un tiempo de caos, o si vamos a abrir esta inicial café tertulia, preguntándonos eso, si realmente es un tiempo de caos o no. Arturo, pues hermano, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio de Café Tertulia. Muy amablemente te dispones. Y también a Waldo, que ya apareció por acá. Así que, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Un saludito antes de comenzar. Bueno, antes que nada, un agradecimiento pues a Parinama y al equipo de Parinama y a todo, digamos, todo ese equipo, toda esa gallada pues que sigue como ese pensamiento de un modelo existencial.
mm, decirles pues que estamos acá y que estamos en un tema interesante, un tema que puede ser complejo y que puede ser sencillo a la vez, acercarnos y mirar el caos. Y que en el fondo, para acercarnos y mirar el caos, es mirarnos a nosotros mismos, asomarnos al espejo y darnos cuenta de lo que podemos encontrar. Y qué es lo que hemos podido encontrar, que son grandes, por eso que para muchos ha sido difícil asimilar como todo este proceso de qué es lo que va pasando adentro y afuera. Vale, hermano. Eh, yo considero que cuando nos vamos a acercar a hablar del caos, hay como miradas muy diferentes. Pues lo que va a decir la ciencia, lo que la ciencia nos puede comenzar a expresar, lo que la física puede decir del caos, los astrofísicos lo que pueden decir del caos, pero nosotros los psicólogos, y específicamente los psicólogos de un modelo de psicoterapéutico existencial, vamos a ver que el caos es un elemento fundamental del desarrollo y del proceso, tanto de los momentos evolutivos, de la estructuración del ego y del proceso espiritual. Mejor dicho, caos es igual a construcción de vida. Qué bien, hermano. Qué bien. Voy aquí a darle, para que sigamos como en este diálogo de lo que nos traes, Arturo, a Waldo. Waldo, hermano, muchas gracias por aceptarnos la invitación y, hermano, un saludito, ¿cómo estás? Muy bien, hombre. Muy bien. ¿Y usted? Bien, hermano, por aquí. Qué bien, hermano, que aceptaste de nuevo esta invitación. Por aquí en la noche de viernes, pues aquí conectándonos. Qué bien, hermano. Viejo, te pregunto una cosa muy igual. En este asunto, cuando te hago la invitación a poder hablar del caos, ¿a qué te invita esa posibilidad de hablar del caos? Yo siempre le digo a mis alumnos, usted se acuerda cuando estaba en la universidad, yo siempre le digo a mis alumnos que a mí me quedan muy fácil todos los temas, no porque yo sea muy inteligente o muy intelectual, sino porque generalmente tengo un libro que habla de eso. Entonces, eso pues así es muy fácil. Uno teniendo un libro ahí. Entonces, en la biblioteca, cuando me dijiste, encontré este librito, una fotocopia de este librito, que se llama Caos y Congruencia, la terapia gestáltica, un estudio científico de la personalidad. Entonces, así es muy fácil. Mi esposa me dice, es que para usted es muy fácil todo. Y yo, no, no es que sea fácil todo, sino que uno ve un librito y en el librito dice todo lo que uno tiene que decir. Entonces uno no es que sea inteligente, sino que tiene libros. ¿Tiene el libro y la vida o no? Y la vida, sí, claro. Ve, leía el prólogo de este libro y yo le diría, ¿cuántos hay en este momento conectados, hombre? ¿Cuántos hay? No sé, Pateo, te digo. En este momento somos 41. Ah, mucha gente. Lo primero que le recomiendo es este librito. Si usted me permite, yo le leo un poquito de este librito. Hágale. Un poquito del prólogo. ¿O es muy maluco? No, dale. Nos orienta. La tertulia es abierta y nos va marcando una forma. Por aquí está Arturo ya ¿Sabía? Para que sepas también. Sí. Arturillo, ¿bien o no? Bien, viejo Waldo, bien. Sí. Arturo se ve muy joven físicamente, pues así presencialmente, pero por internet se ve ya más viejito. Son las gafas, hombre, son las gafas. Bueno, dice, sabía que cuando Guillermo Foss escribiera un libro, iba a ser un libro para ser tomado en cuenta. La magia del libro comienza por el título, Caos y Congruencia. Un reto para los estudiosos de procesos humanos y un gran banquete para los que buscan aprender y ayudar a otros. Caos es la primera palabra de la Biblia.
con la que nos abre la puerta a la creación del universo. Y al comienzo todo era caos. Y después del caos, de la nada, del vacío, de la negación, de realidades poco definidas, salió la vida, el orden y el equilibrio. Paradójicamente, en el caos está el orden. Y para salir del caos hay que entrar en el caos. Así pasa con el universo, con las personas, con las comunidades, con las naciones. El caos es un punto de partida de todos los sistemas que generan energía y necesitan permanentemente redefinirse para nuevas configuraciones. En un universo evolutivo, dinámico y recursivo, esa es la pauta sagrada. La complejidad, las resistencias provienen de nosotros mismos cuando ignoramos los signos y que queremos respuestas racionales para entender los procesos que no tienen explicación. El infierno no se cura porque encuentre quien lo cure o porque alguien le explique el porqué de su mal. El pobre muere en su pobreza y el loco en su locura, esperando que alguien le rescate con la explicación o la limosna. Meterse en el caos es experimentar, experienciar, expresar la angustia del vivir, el dolor de la pérdida, el miedo al orgasmo y a la rabia, por la separación, toda una gama de energía represada. Y hacer contacto con la no conciencia, con la polaridad, con la contradicción, con la paradoja, es el camino para descubrir, aprender la otra cara de la realidad que llamamos experiencia. Cada uno podrá, mediante el contacto consigo mismo y el de la toma de conciencia, iluminar y sanar y darle una nueva dirección y sentido a su vida. Yo quería leerles ese pedacito, porque entonces lo que se genera es que realmente desde la Gestalt y desde el paradigma general de nuestra escuela, el caos es la necesidad que todos estos terapeutas entendieron para poder experienciar, para poder salir y para poder construir. Digamos que eso es lo que genera esta pregunta, y que además es la pregunta del universo en este momento. En este momento crítico que llamamos nosotros y que llamamos como un momento del caos, sabemos que dentro, en el vientre de ese caos, en el vientre del caos está la regeneración, la recreación y la reestructuración. Eso es como la premisa básica que nosotros debemos tener como para empezar a construir este sentido de vida y esta plenitud de vida que debemos nosotros hacer. Digamos que ahí está la premisa básica. Me parece que este libro es muy iluminador para este Café Tertulia. Hay algo de lo que está planteando Waldo que me parece clave dentro del caos o las crisis o la transformación. Y es que en 1920 apareció una discusión significativa entre Sigmund Freud y Otto Rahn. Porque Otto Rahn le dice a Freud que le faltó un elemento clave, que le faltó un trauma clave, que le faltó un caos clave, que le faltó una crisis clave y que se llama el trauma del nacimiento. O sea, arrancamos en caos. Y la vida se va a construir a través de un trauma del nacimiento. Y cada proceso evolutivo va a transitar de cierta manera en un caos. Y lo más bonito es que ese caos va a ser el motor de lo que se va a llamar el proceso de vida de cada ser humano. Y que esa capacidad que tenemos los seres humanos
a través del caos, de mirarnos significativa y profundamente, es poder ir entrando a las dimensiones existenciales. Y ahí los seres humanos cada vez vamos a ir construyendo de manera más significativa. El caos es el motorcito de nuestro proceso de existencia, de nuestro proceso de vida. El caos es la posibilidad de podernos mirar a nosotros mismos para darnos cuenta de los cambios significativos que podemos tener en el proceso de vida. Con eso Arturo, pues les pregunto algo, con eso que acabas de decir, porque ambos hacen esa referencia. Podríamos decir que, pero con esto Arturo, que entonces al estar en una experiencia, hablando del trauma del nacimiento, que cuando cada vez nosotros los seres humanos pasamos por la herida, se nos vuelve la vida un caos. Y la pregunta es para los dos. Julián, yo pienso que nosotros, la postura terapéutica, que además nos cuesta demasiado, aunque estemos formados en estas escuelas alternativas, pero se nos vuelve un complique, porque es muy difícil aceptar, y de hecho los consultantes nos llegan, en la negación absoluta de la crisis. O sea, no es fácil darle el mensaje a la gente de que en el vientre mismo de la crisis está la recreación y la reestructuración. Es muy difícil, porque la primera actitud que todos tenemos es, y es natural, no vamos a criticar a la gente por eso, la primera actitud que la gente tiene es a rechazar la crisis. O sea, la gente no viene a la consulta y a la vida diciendo, qué bueno esta crisis, ¿no? Qué bueno esta enfermedad que me sucedió, qué bueno este infarto que tuve, qué bueno este cáncer que me dio, qué bueno esta separación, qué bueno. A vos te llega, Julián y Arturo, pues y a todos nosotros los terapeutas que compartimos esta mesa hoy, la gente nos llega a decirnos, hombre, qué triste la vida, qué amarga la vida, yo no me esperaba esto fue una cosa que me llegó a mí de improviso y ¿qué es esto? Por Dios, porque a mí esto no tiene sentido, porque tenemos en el corazón, en el alma y en la mente el sentido del orden. Es que a nosotros nos formaron en el mundo occidental con el sentido del orden, con el sentido de lo estructurado. Cuando ahorita Arturo hablaba del trauma del nacimiento del que habla Adler, o sea, Adler pues obviamente naturalmente habla del trauma del nacimiento, pero hoy pues ya no hay trauma. O sea, pues, le ponen una epidural a la mamá, le hacen unas terapias yoga o de relajación, le ponen unos calmantes y ojalá pues pudiera nacer en agua el niño. O sea, el trauma como que desaparece pues, ¿cierto? Porque la cultura naturalmente trata de quitar el dolor, la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, la crisis. Toda la cultura occidental está formada para eso, para tratar de quitar eso. Y resulta que no, pues yo tengo que aceptar naturalmente que ahorita terminé consulta y yo quisiera tomarme un tinto como está haciéndolo Julián, pero no tengo el tinto, pues tengo que aceptar que no tengo el tinto, pues ahí voy, pues me voy ilusionando viéndolo ahí a tomar tinto. O sea, eso es lo natural. Eso es pues, ¿qué es esto? Pues lo natural, ¿cierto? Lo que yo no tengo, lo que yo tengo. Qué bueno. Entonces nosotros los terapeutas fenomenólogos, humanistas, existenciales y gestálticos, rogerianos, en fin, todas estas escuelas, todos partimos de esa base, de cómo aceptar la crisis como parte de la vida, todas las crisis como parte de la vida. Pero a mí me dicen mucho, Julián y Arturo,
y compañeros me dicen a mí, entonces para usted ya es consciente profundamente de aceptar eso de la crisis. No, 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 también me es muy difícil porque nosotros estamos formados en el otro ámbito, por el mundo occidental, el éxito, el triunfo, la estructuración, la estructura, que todo vaya bien, el destino adecuado, la felicidad, el grado sin dificultades. Mire, a ustedes le dicen, a mí me hace dar mucha risa cuando la gente viene y me dice, vea Ubaldo, ese matrimonio es perfecto. Ese matrimonio es perfecto. A mí me da mucha risita cuando me dicen, ese matrimonio es perfecto. Ni un sí, ni un no. Entonces, nosotros desde esta escuela decimos, ese matrimonio está muy mal. ¿Por qué? Porque lo natural no es que una pareja no tenga ni un sí ni un no. Que todo sea perfecto, que la familia sea perfecta. Ahora con el COVID que viene y me dice, la familia es perfecta, estos son los espacios para conversar. No, entonces les digo, ¿cuál? Cuando no estamos acostumbrados a estar juntos, estamos juntos, ¿cuál espacio para conversar? Breguemos a no conversar mucho porque es que empezamos a conversar y empezamos a pelear. Porque uno cuando conversa mucho empieza a pelear. Mi esposa me dice a mí, conversemos bastante. Y yo, no conversemos mucho, no conversemos mucho. Porque en algún momento tiene uno una disparidad y ya nos ponemos a pelear. Entonces eso, vivir juntos no está fácil. La familia perfecta, pues la familia de Nazaret. Y entonces todos perfectos. Qué pobrecito la Virgen hablando con San José. Pues una niña de 16 años y un viejito de 43. Pues no, yo creo que eso era muy difícil que ellos conversen. Y a Apóstol les nace un niño bien rebelde y bien raro. Es que esto es un complique, la vida es un complique. Entonces, pero eso es lo que tenemos que aprender, eso es el caos, eso es la crisis natural. Aquí tengo un librito a mano que lo recomiendo. Yo creo que todos lo conocen. ¿Cómo se llama? El poder curativo de la crisis. El poder curativo de las crisis. Escrito por nada más ni por nada menos que por R.T. Laing, nuestro gran psiquiatra de la antipsiquiatría, nuestro antipsiquiatra humanista. Por Dios, el poder curativo de las crisis. Esto se ha hablado mucho, se ha hablado mucho. Nosotros hemos hablado mucho de eso, pero no es fácil. No es fácil para nosotros en nuestra vida, en nuestras relaciones, y no es fácil en la terapia que la gente nos llegue aceptando la crisis o el caos como parte de la vida. No, será nuestro papel irlos llevando allá. Pues, ¿no? Ese es como lo que yo pienso, pues, Julián. Pero eso no es fácil, eso no es fácil. Yo Ahorita, quiero, eso, yo quiero dale. ejemplizar algo que plantea Waldo. Y ayer estaba en consulta con un diseñador gráfico que está entrando en un estado de depresión y ha visitado otros terapeutas y ha visitado psiquiatras. Y la propuesta que yo le hacía era que el estado depresivo, el estado caótico, el estado crítico era de él. Y él me decía, ¿cómo así que esto es mío? Si el psiquiatra me ofreció un fármaco para quitármelo, si los otros terapeutas me dijeron que eso de cierta manera y con este tipo de psicoterapia y de ejercicios cognitivos desaparecía con los pensamientos. Y él me decía, o sea, que la propuesta suya es que esto es mío. Y yo le decía, pero es que me estás hablando de tu vida. Nuestra existencia y nuestro proceso como tal, nosotros vivimos como en el ojo del huracán, que está muy tranquilo, que está muy calmado, pero en la periferia es donde está el caos como tal. Lo que pasa es que tratamos de vivir calmaditos y tranquilitos y vale pues, yo creo que ninguno de nosotros va a apostar a sufrir en una crisis, pero la crisis nos va a acompañar y como dije ahorita, es el motorcito que nos va a llevar en todo el proceso. Dale, Julián. Voy a preguntar algo en relación a esto, con unas referencias que utilizabas ahorita. ¿Por qué utilizas o te ubicas en el plano de la física cuántica como un punto de referencia inicial
para develar todos estos aspectos en la noción del caos. ¿Hiciste la pregunta abierta o me la estaba haciendo a mí? Te lo estoy haciendo a ti. Ya. A ver, yo considero que la física, hay como diferentes modelos de física. Una cosa es lo que plantea Newton como padre de la física, una cosa es lo que plantea Einstein en la evolución de Newton y otra cosa es lo que plantean los físicos cuánticos. Los otros físicos estuvieron más externos mirando las cosas afuera y los físicos cuánticos son capaces de mirar adentro y van a comprender que un ser humano funciona con una energética como tal y que esa energética fluye en el proceso del organismo, fluye en las células, fluye en la sangre, fluye en la respiración, fluye como en todo el contexto de la vida. Y que un elemento fundamental de la cuántica es la capacidad explosiva energética que se tenga. Entonces hay una relación significativa entre lo que son los modelos de la física y la manera como un ser humano actúa. Es como si los físicos hubieran tenido la capacidad de entrar al ser humano y digámoslo de esta manera, y nosotros los psicólogos dar la explicación de la relación de esa física en la forma como un ser humano actúa. Vale. Con eso quiero unir algo que hace mucho tiempo Yo quisiera, Julián, espérate, Ubaldo, que es que la pregunta va para vos, disculpame. Y es que hace mucho rato en un café tertulia, hace por ahí 6 años, te habíamos invitado, no recuerdo el tema, te escuchaba algo y era que cómo los físicos cuánticos o los físicos lo que han venido haciendo es descubrir algunas cosas que la filosofía ya había dicho. y la mística. Y la mística, ¿listo? Bueno, hablarnos un poquito de eso, Waldo, y si lo pueden relacionar ponerla en relación al caos, bacán. Uh-huh. Sí. ¿Qué fue lo que descubrió Albert Einstein y lo que descubrió Werner Heisenberg y Pauli? Fueron lo que empezaron a descubrir. Empezaron a descubrir cuando se empezaron a meter hacia la naturaleza pequeña, empezaron a descubrir que esa naturaleza pequeña es caótica. O sea, que realmente los electrones no se mueven en los orbitales que a nosotros nos enseñaron, que los neutrones tampoco, que los protones tampoco, que ellos funcionan más o menos como les da la gana. Y toda la física cuántica del momento, en este momento, en este instante, los físicos de la luz, los físicos de la comunicación, los físicos del caos, que es un grupo inmensamente grande, descubre que la naturaleza pequeña funciona como le da la gana, funciona al azar, como si tuviera una intención diferente al orden de la que nos habló Newton y la que nos habló Leibniz. No existe un reloj perfecto que se mueve en el universo, como decía Leibniz. No, realmente no se mueve. El pin atómico no sabemos qué es. El quasar, el quarks, no sabemos qué es, cómo funciona, cómo se mueve, para dónde va, qué es lo que pretende. Es como si tuviera una intencionalidad perversa, pues. O sea, no se puede medir, es imposible de medir. Y cada vez la física del caos demuestra eso, la física de la luz demuestra eso. Cómo un rayo láser funciona como le da la gana, cómo unos átomos se mueven como les da la gana en el universo, cómo es que le hacen un seguimiento a un átomo en Londres y aparece en Arabia. O sea, no entienden, los físicos no entienden por qué, cómo pasa, por dónde se va, en fin. ¿Qué nos está diciendo eso? Que ese paradigma del orden, que ese paradigma de la certeza, de la seguridad,
ese paradigma, entre comillas, de que habla ahora muchas otras psicologías y otras físicas y la medicina, que dicen tal cosa basada en la evidencia. ¿Cuál evidencia? Si la física nueva está demostrando que no hay evidencias, no existen evidencias. Pero miren, leamos ahora esto. Escuchaba las noticias antier, por Dios, antier a las 10 de la noche. Y contestaban los mismos científicos que van en contra de nosotros, no son nosotros, son ellos, epidemiólogos, infectólogos. Decían, no entendemos por qué se están bajando las camas UCI. No entendemos por qué se están bajando los contagios. No sabemos por qué se está comportando el virus de esa manera. Pero estoy hablando de 2 días, hace nada. No estamos leyendo los libros antiguos, no. No sabemos por qué, no sabemos por qué. ¿Quién está diciendo eso? Los expertos en la evidencia, y no saben por qué. Y es que lo que se nos viene son virus y bacterias y movimientos atómicos y movimientos subatómicos y movimientos estelares y movimientos culturales y movimientos sociales que no van a tener explicación. Movimientos en la inteligencia, en la bioquímica del cerebro que no vamos a tener explicación y no la vamos a tener. Y punto, y hay que aceptar eso. La sabiduría, la salud, es aceptar eso. Entonces, Julián, la física va hacia allá cuando se mete en el mundo subatómico, que es el estudio precisamente de los cuantos. La física cuántica es el estudio de los cuantos. ¿Sí? ¿Qué es un cuanto? Un cuanto es una unidad de tiempo. Es una unidad de tiempo en el átomo. Esos son los cuantos. Y ellos empiezan a descubrir que el mundo funciona por tiempos, que el átomo también funciona por tiempos. Entonces, esto es un misterio. Entonces, ¿qué decían los filósofos antiguos, los teólogos antiguos? ¿Qué decían los místicos antiguos? Nos decían exactamente eso que están diciendo los físicos. No hay tales certezas. La materia no existe como tal, la materia no existe como la vemos. Dentro de la materia hay unos comportamientos extraños. Manuel Swedenborg decía, cuando bajé al infierno y al cielo descubrí que había allá, en el infierno había un orden y en el cielo un desorden, y es un místico del siglo III. Entonces, miren ustedes cómo lo que dicen los físicos lo que decían los místicos y los filósofos, lo está demostrando hoy la física cuántica, la física del tiempo, la física de la luz, Abdus Salam, la física de Pauli, la física de Einstein. O sea, están justificando, como dice Werner Heisenberg en un libro bellísimo que llama La imagen de la física actual, dice, la física está demostrando todo lo que los místicos y los filósofos decían antiguamente. Esto no está tan ordenado y no está tan estructurado como nosotros pensamos. Estamos descubriendo eso. Estamos descubriendo eso. O sea, nosotros nos conectamos ahora en el tiempo y en el espacio aquí y bien, y nos funcionó, pero igual puede no funcionar. Pero igual puede funcionar una relación de pareja y puede no funcionar. Las certezas, amiguitos, las certezas del ayer no existen, escúcheme bien. Las certezas del ayer no existen. No existen. El maestro Eckhart lo dice muy claro. No volvamos a hablar de las certezas del ayer. No hablemos de las certezas del ayer. Entonces, cuando una mujer le dice a su novio o a su esposo o a su amante, le dice, pero deme la certeza de que usted se va a quedar. ¿Cómo que le doy la certeza? Deme la certeza de que esta vacuna va a funcionar. ¿Qué están diciendo los expertos en vacunas? ¿Qué están diciendo? No, pues nosotros hicimos un estudio y ahí los vamos a vacunar, vamos a ver cuánto dura la vacuna. Lo están diciendo ellos. Certezas, ya no hay certezas. Antiguamente creíamos que había certezas, porque había un orden implicado, pero ahora lo que estamos viendo es que en ese orden implicado había un desorden implicado. Eso es todo, Julián, en la relación de la física con todo este cuento de nosotros.
de esta relación, porque obviamente en la tradición en la que te has movido, obviamente la física juega un papel muy importante, y en esta relación con lo filosófico, pues cómo lo ves a la hora del acompañamiento de los consultantes, los pacientes, ¿cómo va resultando eso, Arturo? Con esto que nos Eh, planteas. ¿No? yo considero en lo que estaba planteando Waldo con relación a la física, y es como Newton crea un universo absoluto, construye unas teorías y unas ecuaciones que digamos que son perfectas, pero que cuando le dicen que hable del mundo sobrenatural o que hable del hombre, él fue tan extremadamente inteligente y no se metió. Pero yo creo que sus seguidores aprovecharon y se aprovecharon de esos elementos, y ellos, sin tener esa lucidez de este señor, metieron al hombre ahí. Entonces metieron al hombre y quisieron hacer al hombre un elemento absoluto. Una ecuación de 1 más 1 es igual a 2. Entonces aparecen modelos psicológicos que le dan explicaciones a modelos de la física, como el de Newton. Entonces aparecen los modelos cognitivos. Y en esos modelos cognitivos, por eso es que el cognitivo es como tan preciso y tan lógico y tan coherente. Pero el ser humano no es ni preciso, ni lógico, ni coherente, porque eso se les desborda. Entonces aparece la evolución de Newton y aparece Einstein y entra la relatividad y aparecen los psicólogos humanistas. Y resulta que nada es absoluto, sino que las cosas son relativas. Entonces el mundo no es como nos dijeron que era, de ordenado y organizadito, sino que el mundo puede ser más enredadito y caótico. Y que si el mundo es enredadito y caótico, lo interesante es comprendernos en esa experiencia y vernos en esa experiencia como del caos. Entonces es coger y acompañar a estos seres humanos. Yo no considero que nosotros estemos para solucionar conflictos. Yo considero lo que yo hago en mi modelo terapéutico es en el acompañamiento del ser humano para que sea consciente de las experiencias que vive. O sea, si es un caos, mire ese caos. Si es una armonía, mire su armonía. Mírese en lo más profundo. Y que la primera mirada es muy torpe, muy superficial y muy externa, y que las otras miradas, en la medida que vas haciendo el proceso, comienzan a ser internas y te comienzas a cuestionar el ego, y que sos capaz de trascender a otros niveles. O sea, ya sos capaz de pasar de las miradas superficiales del ego a unas miradas más profundas y significativas de orden existencial que van camino a la dimensión espiritual. Esto, si podemos decir, si etimológicamente nos referenciamos a la noción del caos, que es estar de frente a un abismo oscuro, que nada tiene que ver con lo ordenado o lo desordenado. Podríamos decir entonces que gran parte del sufrimiento que tenemos los seres humanos, y en este caso nosotros como personas y luego como terapeutas o terapeutas que acompañamos, cuando una persona o cuando como persona yo una experiencia o una situación o una circunstancia me quita el orden, la certeza, me pone entonces de frente a un abismo oscuro. Es decir, me pone a mí de frente, o mejor, lo voy a traducir de otra manera. El sufrimiento sería en este caso, o el dolor, estar de frente a un abismo oscuro en el cual la persona no sabe qué hacer y las certezas, el orden, el resistirse a entrar en ese abismo oscuro, realmente sería el sufrimiento que dentro de la noción humanista transpersonal se podría nombrar como caos, y en lo existencial, humanista existencial, nada. Sería precisamente ese acompañar a las personas a que logre atravesar esa nada o ese abismo oscuro. Es que ese camino oscuro hay que caminar, no es evitarlo. O sea, pero no es esa persona, somos todos. ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí hoy, no hemos caminado los caminos oscuros de la vida? Las incertidumbres. ¿Con qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir?
con el salario de la San Buenaventura que me pagan los franciscanos, ¿con qué voy a... con qué... Gracias por acordarme. Oiga, se los estoy diciendo de verdad, no estoy mamando gallo. En la San Buenaventura yo no sé si se acabó esa tradición, pero allá habían contratos muy buenos para todas las carreras, pero para los profesores de psicología nos contrataban 4 meses. 4 meses por semestre. Nunca pudieron hacer un contrato mayor. Y uno, pues dictando clase allá, profesor universitario de la San Buenaventura, un gran humanista, transpersonalista, todo lo que quiera. Pero uno decía, bueno, ¿y entonces yo con qué voy a vivir diciembre, enero y febrero? Porque a uno le venían a pagar el 28 de febrero la primera nómina. Si lo llamaban, incertidumbre, si lo llamaban. Si Enrique Arbeláez le daba por llamar. O sea, no había certeza, no había seguridad, no había... O sea, yo pasé por caminos oscuros. En eso, no voy a hablar de otros caminos oscuros por los que yo he pasado en mi vida. Si yo me pongo a contar los caminos oscuros por los que yo he pasado en mi vida, yo creo que Arturo y Julián los conocen de fondo porque hemos vivido muy íntimamente. Yo he pasado por caminos muy oscuros. Y entonces todo el mundo diría, no, Waldo, no, pero Waldo ha ido ahí entre colchones, muy bacán. No, incertidumbres, dolores, sufrimientos, cansancios, etcétera, todo eso, ¿cierto? Uno ir en una ambulancia, uno ir en un taxi de Santuario hasta el San Vicente de Paúl y aposta en la finca de Álvaro Uribe, que yo no lo quiero, aposta en la finca de Álvaro Uribe, pararnos 1 hora y yo ir con un infarto para el Vicente de Paúl, y aposta en la finca de Álvaro Uribe, muy sincrónico, en la finca de Álvaro Uribe estaban cambiando un poste y yo con un infarto al San Vicente. Bueno, esperamos 1 hora, con un infarto, con 16 de frecuencia cardíaca. Llego al San Vicente, me ponen una trombólisis, no funcionó, estaba malo el cateterismo. Entonces dicen, lo mandamos para la Sommer o la mandamos para la cardiovascular. En fin, y los 2 médicos discutiendo y el uno le dice al otro, no, es que él no llega a la cardiovascular, él no llega. Y usted está oyendo eso, no, él no llega a la cardiovascular, él llega a Sommer si Dios quiere. Entonces, la gente cuando me conoce como terapeuta y entonces dictando como no, es que Waldo ha vivido sobre colchones. ¿Ustedes creen que vivir ese momento es supremamente bonito, fácil, tranquilo? Yo hacía ejercicios, yo iba con un terapeuta que es un amigo mío y yo hice todos los ejercicios que he aprendido en ese carrito. Los ejercicios de yoga, los ejercicios de yoga, los ejercicios de mística cristiana, los ejercicios de Alexander Lowen, los ejercicios de bioenergética, psicoenergética, taoísmo, budismo. Yo hice todos los ejercicios. O sea, respiraba profundo. Pues porque yo quería vivir, pero claro que yo me entregué, yo dije, no, yo me morí, y no me morí. En fin, pero por Dios, tenemos que aprender que tenemos que caminar por caminos oscuros. Los místicos, los grandes místicos, miren lo que estamos diciendo. ¿Y qué dicen los grandes místicos? Los grandes místicos dicen, la soledad, ¿dónde está la fuente de la sabiduría? ¿Dónde está la fuente de llegar a caminos de santidad o a caminos de autorrealización? ¿Dónde está la fuente? ¿Qué hacían los místicos? La soledad, el silencio y la oscuridad. Piensen ustedes en estas 3 figuras. La soledad, el silencio y la oscuridad. Los monjecitos, cuando se quieren entrar a sí mismos en la profundidad, tienen que estar solitos, en silencio, y ojalá en la oscuridad, ¿no? Por eso el místico pues, que conocemos y en el que creemos como nosotros, pues los católicos, Jesús, ¿qué hacía? Se retiraba solito, se retiraba allá al mar, se retiraba en el mar. Él no se quedaba parceriando con los apóstoles, ahí los dejaba parceriando y él se iba y se retiraba. Nosotros tenemos que caminar el camino del sufrimiento. ¿Qué nos enseñó también Víctor Frank? ¿Dónde halló él el sentido y la razón de la existencia? La gente a veces lee el libro de Frank y cree que hallar el sentido de la vida es hacer una maestría.
Lo que decía ahorita, yo no pretendo burlarme de ciertos terapeutas y de ciertos, sobre todo estos movimientos que ustedes conocen, pues de implosión afectiva y de implosión emocional y de proyecto de vida. Pero a nosotros nos dicen, proyecto de vida, hacer una maestría, proyecto de vida, tener una novia, una esposa y comprar un Twingo. No, eso no es un proyecto de vida, eso no es un proyecto de vida. ¿Cómo descubrió el proyecto de vida Víctor Frank? A través de la aceptación del sufrimiento, la soledad y la nada de un campo de... Yo me llamo Salomé. Hablando del caos, Ubaldo, dale, tranquilo. Sí. ¿Dónde lo descubrió Víctor Frank? Ahí. ¿El qué hizo? Aceptar su situación. Aceptar su situación. Lo primero que hizo Víctor Frank para encontrar el profundo sentido de vida fue aceptar su situación del campo de concentración. Lo aceptó. Aceptó el sufrimiento del campo de concentración. Lo aceptó. Desde ahí empezó ya su proyecto de vida. Pero si uno no acepta el camino del sufrimiento, el camino del dolor, eso que yo sentí esa noche, aquella noche hace 2 años, si yo no acepto eso, no soy capaz de encontrar un sentido de la vida, no soy capaz de encontrar. Si yo lo que digo es rechazo eso, eso fue catastrófico, yo no quisiera volver a vivir eso, pero ¿cómo así que no? Eso es probable que vuelva a pasar. Como la vida es probable, y puede que no en un infarto, sino que me caiga como ayer, que me caí caminando ayer a las 6 de la mañana, me resbalé en un pantanito y me caí. Y después, pues, caí sobre la mano, pues puede que caiga sobre la cabeza y me muera y me mate, ¿cierto? Hombre, como estábamos esperando a Waldo para el Café Tertulia, están conjugando muy bien el verbo, lo estaban esperando, aprendimos español, lo estábamos esperando, ya no llegó, quedó el cosito aquí vacío, eso es lo natural de la vida, un aprendizaje que tenemos que hacer nosotros y para nuestros consultantes. Ve, yo te iba a contar una cosa, les iba a contar una cosita. Una de las dificultades que yo he tenido con mi esposa es que mi esposa es una persona intelectual. Ella no acepta esto. Ella me dice, igual, pero ¿cómo que ustedes aceptan el sufrimiento y el dolor y hace parte de la vida y ya nace la creatividad y de ahí nace? No, Waldo, no, ¿cómo así, hombre? Y las certezas. Beatriz me dice a mí, vea, Waldo, solo dígame esta certeza. Mire, es que es muy cómodo. Beatriz me dice, Waldo, dígame esta certeza. Usted me va a acompañar a mí hasta que estemos viejitos. Y entonces yo le digo, pues yo tengo la intención, pero no podemos pasar de la intención. ¿Qué voy a saber yo? Imagínense con este COVID, yo tengo 4 premorbilidades para el COVID. 4 premorbilidades para el COVID. 4. Y entonces, pues, ¿cómo que lo va a acompañar hasta viejito? Pues sí, yo tengo la intención, pero es que no depende de mí. Por eso, Arturo, tan bacano lo que dijiste ahorita, es que esas certezas, esos de la evidencia que dicen, es que todo depende de ti. Y te meten ese discurso. Te meten ese discurso en un curso de coaching. Ay, es que no, qué pena mencionar eso. O en un curso espiritual. Todo depende de ti. ¿Ustedes creen que ese mensaje es muy sanador? Que a uno le digan, todo depende de ti. Eso es muy sanador. Eso es catastrófico. Todo depende de mí. ¿Cómo que todo depende de mí? Y aparece un berraco virus de eso. Eso depende de mí. ¿Qué berraco virus haya aparecido? Pero no depende de mí. Y que el taxista ahora se vaya a 120 depende de mí. Eso no depende de mí. O que la tuerca del carro se le caiga. Eso no depende de mí. Pero a nosotros nos meten ese cuentecito. Por Dios, Julián, y los consultantes nos vienen a pedir a nosotros certezas. No podemos dar certezas. No podemos dar certezas porque no existen certezas. A mí me dice, Waldo, deme la certeza de que mi esposo va a volver. Pues, deme la certeza de que mi esposo va a volver.
¿Mm? Es que la gente es muy charrita con nosotros. Realmente esta pregunta, ya anudándolo un poquito a eso, lo que dice Waldo. Arturo, ¿cuándo ves o cuándo identificas que un consultante o tú, pero en este caso como terapeuta, empieza a atravesar o a experimentar un caos o el caos? Eh, ahorita, Julián, vos dijiste una cosa muy importante y es que hablaste como del caos en los modelos terapéuticos y mencionaste como el caos o la crisis en la psicología transpersonal. Ahí Waldo mostró un libro clave, El poder curativo de las crisis, y en ese libro Stanislaw Grof hace una presentación muy bonita de lo que se llama en el modelo de la psicoterapia transpersonal. Los que estamos en los cuentos de la respiración holotrópica, los que estamos en los estados meditativos, los que estamos mirando las religiones en su profundidad, llaman la noche oscura del alma. Eso es para los que estamos en este proceso. Eso es para los que estamos construyendo como en la lectura, los que estamos en meditación, los que estamos leyendo ciertos libros claves. Nos van a llegar unos pacientes con unos conflictos donde la necesidad de ellos es, doctor, solucióneme esto, ayúdeme con esto. Pero como los estamos acompañando, como no les estamos solucionando, sino que los estamos acompañando, los estamos llevando a que se comprendan a sí mismos. Entonces, en la manera que se van comprendiendo a sí mismos, ellos van a comenzar a entender que el caos, que las crisis, que las dificultades hacen parte de la vida. Entonces van a comprender que la crisis que querían que se les quitara, que no fuera de ellos, que no hiciera parte de su personalidad, ahí está. Entonces, ahorita hablaba con una paciente que me llama y me dice, ¿cómo te parece, Arturo, que tengo la loca activada? Y la loca es un arquetipo junguiano, tiene un aspecto de su personalidad, tiene la capacidad de escindirse y que jode y que molesta mucho a su pareja y que pone problemas. Pero lo bonito es que el camino que hemos ido haciendo es que la reconozca, que la identifique. No se le solucionó el problema. Y lo más interesante de esto es la adherencia que esto genera, ayudar y acompañar a estos seres humanos en este proceso. Eso genera una adherencia al proceso terapéutico. Todos sabemos que se quedan pocos, pero los pocos que se quedan van a hacer un excelente trabajo en la construcción de su proceso de vida. Oye, Julián, y en tu experiencia, precisamente de lo que le preguntabas a Arturo, ¿cómo has detectado el caos? ¿Cómo has detectado el caos en tus pacientes? Mira, ahorita pensaba precisamente mientras le hacía la pregunta a Arturo, veía que hay un movimiento que yo he identificado en los consultantes. Y eso, cuando algunas cosas van estando mejor, es decir, en su lugar, y en su lugar es el lugar que le corresponde en la vida interior, o mejor, existencial de la persona, hay veces que la persona intenta volver su vida a un caos, es decir, un mierdero. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Cierto? ¿Qué hay ahí que lo está llamando a experimentar eso? Entonces, eso es una cosa de lo que estaba pensando. Lo que he identificado, y con eso es una pregunta que también les tengo, pero voy a responder la pregunta que me haces, esa diferenciación que habría que hacer entre el caos y la crisis. Porque una cosa será la experiencia del caos, pero no toda experiencia de caos me genera crisis. De hecho, gran parte del trabajo terapéutico es eso, es ayudar a que la persona viva su caos sin crisis. Y si vive la crisis, y sabemos que crisis viene de crine, es decir, de decisión, que pueda elegir lo mejor posible para poder experimentar, con algo que decías ahorita Arturo,
todo su movimiento complejo de que eso es así. Y algo que también decías, Ubaldo, de que es una elección o un acto de conciencia poder atravesar por ahí. Entonces a lo que voy es que, por ejemplo, en los consultantes, el sufrimiento, una ruptura afectiva, es la consideración de que ese personaje, hombre o mujer, que acompañaba la vida, dábamos por certeza de que se iba a quedar todo el tiempo ahí. Y se encontró con otra mujer y la dejó. Esa experiencia de nada le genera un caos a la persona, es decir, todo se le desorganiza y entra en lo que decía ahorita, en un gran desorden. Una persona que tiene todo organizado, su vida planeada, yo hago a esta hora esto, esto y esto, y llega un momento donde el orden se le pierde y el tiempo se le pierde y lo que experimenta es ansiedad. Es decir, cómo eso que estaba ordenado se le desorganizó por muchas razones, lo que ocurre es que empieza a experimentar una gran ansiedad, casi rayando en el pánico, que de hecho uno podría decir que una de las cosas que más está generando, yo creo que como uno de los síntomas contemporáneos, es el pánico, es sentir que hay, entre comillas, certezas y todo se me pierde de lo que yo pensaba que siempre iba a estar estable y se me desestabiliza, no encuentro lo que quiero, lo que deseo y lo que planeo y aparece el pánico. ¿Sí? En otros consultantes descubro algo que me parece muy bonito y es bonito terapéuticamente hablando. Obviamente en la experiencia como tal no es bonito. Y es cuando, por ejemplo, la persona hay un llamado al interior y la persona entra de frente al abismo oscuro, pero que es su interior. Y es lo que uno podría llamar la depresión. Como el abismo oscuro es él mismo, pero no ha logrado descubrir o darle luz a esa oscuridad, ¿cierto? Entonces, yo lo que veo es que es como el caos es una experiencia constante, pero que creemos que no nos está acompañando, es decir, inherente a nuestra naturaleza. Pero que cuando lo que hemos logrado organizar se nos desorganiza, como lo que ha pasado con este virus, que nos ha desorganizado una cantidad de cosas y hay una gran resistencia en muchos, en todos, por decir, es que a que las cosas estén como siempre la habíamos hecho y resulta que es que pues estamos en un proceso de transformación constante. Entonces, yo creo que gran parte del acompañamiento clínico que yo he venido haciendo es ayudarle a la persona, pero porque lo he experimentado, ahorita lo que decías también, Waldo, es porque también he aprendido a lidiar con mi caos y aceptar que en mí hay un gran caos y que hay momentos donde yo me digo, qué caos, y yo qué hago conmigo aquí. Y aprender a lidiar con eso, es decir, un poco muy cercano como a una mirada transpersonal de amistarme con ese caos que soy y de saber que esto es lo que hay, este caos, me permite a mí asentarme y poder vivir ese caos como tal. No pretender que sea algo distinto, sino que es realmente lo que es este caos que estoy siendo. Aquí hay una lectura existencial. Y poder reconocerme como en este caos que soy y que voy siendo. Creo que eso me ha ayudado a mí a acompañar mejor a los consultantes. Como, venga, pues esto es lo que hay, ¿qué vamos a hacer con esto que es lo que hay? Pero hay un gran trecho en ayudarle a la persona a que reconozca que es que esto es lo que hay, este es el caos que está experimentando, no hay otra realidad, qué bueno que esté en otra, pero es esta. Y muchas ocasiones, en ese asunto de la tendencia, lo que diría uno existencialmente como este eterno retorno. Y hay gente que le encanta estar en el caos constantemente, pero que cuando medianamente se está asentando o dándole una lectura distinta a su caos, vuelve a buscar el caos, ¿cierto? Digamos como una tendencia, que de hecho en estos días hablaba con una consultante de eso, ya se ha organizado, se ha puesto en su lugar, ha logrado reconocer cosas, ha puesto cada cosa en su lugar, como esa tarea de la psique también, de lograr en esa disposición erótica de poner las cosas en su lugar. Y cuando ya ha estado de esta manera,
entra en un gran intento de desorganización que le produce un gran sufrimiento. También como ayudarle al consultante a parar su caos. En otras palabras, con algo que decías ahorita, Waldo, de ayudarle a que, si ya sabe cuál es su infierno, no quiere estar en su infierno y puede decidir no estarlo, pues qué bueno que ayudarle al consultante a que, bueno, puede estar ya no en el infierno, sino en otro lugar, un poquito más tranquilo, pues eso que en otras posturas, y de eso vamos a hablar en otros Café Tertulia, que es un camino distinto, que tendrá que ver con la autorrealización, la autenticidad, que en este caso lo hemos llamado armonía, vamos a ver por qué más adelante pusimos este concepto como que acompañara la noción de caos. Es eso, entonces también y este proceso a veces también es un caos, pues como pues ese asunto intermedio entre lo que pasa en la relación terapéutica con el consultante, y es un caos en el sentido de que cómo poder disponernos mejor a que la persona viva, permita, tome conciencia y se transforme en esta situación que es caótica. Bueno, me resuena eso un poco lo que me preguntas también. Perfecto. Hay un librito que les recomiendo a todos ustedes, los que están en este Café Tertulia, que se me olvidó decirles cuando me hiciste la pregunta de cómo esta física cuántica, la física del caos, se aplica a lo místico, a lo filosófico, y se reconoce en lo psicológico y en lo empresarial. Se lo recomiendo, se llama Liderazgo y Nueva Ciencia. Se lo recomiendo como un librito de cabecera para todos los humanistas y todos los transpersonalistas y todos los físicos y todos los químicos que estemos en este cuento. Liderazgo y Nueva Ciencia, de Margaret Wiltey. Se escribe Wiltey con H, Wiltey. Liderazgo y Nueva Ciencia. Ahí está la aplicación perfecta. Ella explica en sus primeros 5 capítulos qué es la física del caos, la física cuántica, toda esta física alternativa. Y enseguida, en la segunda parte del libro, hace la aplicación a la filosofía, a la mística, a la psicología y al mundo empresarial, como para hablar de que no tenemos esas certezas pues que creíamos que teníamos. Bueno, y hablando de lo que decías, yo acabé de tener una consultante y yo quiero que ustedes sientan lo que voy a contar, pero que ustedes lo sientan, ¿no? No quiero que lo miren teóricamente, sino que lo sientan. Y ustedes me van a decir qué piensan que yo sentía ahorita cuando atendí a esta consultante. Esta consultante es una contadora. Vino precisamente porque empezó una relación de pareja y iba muy bien la relación de pareja y el tipo le dijo, pues, el lunes, le dijo, hey, me cogieron el fin de semana, la familia de mi esposa, la familia de mi esposa y mi familia y mi esposa, y me dijeron que reconsiderara la posibilidad de volver, que reconsiderara la posibilidad del matrimonio con un sacerdote al lado, que el matrimonio era para toda la vida, que era la voluntad de Dios, que lo que quería, que no sé qué. Y entonces él honestamente me dijo, ve, yo no fui capaz de decirle a mi esposa que no, porque me suplicó, me rogó, toda la familia me reunió, todo eso me reunieron, pues le hicieron, mejor dicho, en otras palabras, le hicieron una gavilla. y lo pusieron pues a decir que sí, se va a ir con esto. Yo tenía que decirte eso, entonces cortemos eso. Lo cortaron, pero naturalmente yo sabía, sin preguntárselo, yo sabía que eso él lo dijo el lunes, pero que el martes por la mañana la iba a llamar. Y que ahorita recién venía para consulta, la llamó y le dijo, me estoy presentando a un concurso en el estado, yo no sé qué, una cosa pues muy importante de la vida, le estaba contando y la trataba de mi amor. Muy bien. Pero lo que les iba a contar era lo siguiente, me contó que la mamá empezó a sentir un poquito como de gastritis, le hicieron unos exámenes, le hicieron un endoscopio y le encontraron un cáncer agresivísimo en el colon. Y estaba con metástasis en el hígado. Y le hicieron una super cirugía en el colon y una super cirugía en el hígado. Y ella con una actitud muy positiva, la mamá con una actitud muy positiva, salió adelante. La metieron en un escáner hace 8 días y le hicieron todo el escáner del Manizales y salió que ya no tiene metástasis.
O sea, con cáncer en el colon y en el hígado con metástasis. Muy bien, hasta ahí iba como muy bien, ¿veis? Se recuperó y me dice, pero imagínate que el doctor que le hizo esa cirugía de cortar el pedacito de hígado, que era un hombre especialísimo, se murió de COVID antier. ¿No? El que construyó a la mamá se muere de COVID ayer, un cirujano joven de trasplante de hígado. Yo quiero que ustedes me vayan explicando. Yo tuve una sensación, pero antes yo quiero escuchar la sensación que ustedes sienten cuando yo les cuento esto. Y ojalá se conectaran los que no están bien. ¿Qué sensación sentimos? Y a propósito también, pues las preguntas están activas, lo pueden hacer por el chat. Quienes están conectados en Facebook también por el chat del Facebook lo pueden hacer. Así que, o pueden comentar lo que quieran comentar por aquí, por el chat. Listo. Arturo. Sí, no te estoy escuchando, contame. No, que sí, pensé que ibas a hablar. Ya. No, dale, seguite. Pues Ubaldo, con la pregunta que haces, para mí me da ansiedad, siento angustia, siento confrontación, siento, ay, hijo de puta, esa es la vida. ¿Cómo te parece? A mí cuando están mencionando eso, a mí todo lo que está diciendo Julián más risa. Me da mucha risa que como tan absurdo, como tan caótico, como tan ordenado, como tan despelotado todo a la vez, y que suceda una cosa de esas, pues, que no tiene sentido. Pues. Que La la que otra con un tenía que cáncer, morir. claro, la que tenía un cáncer que era una cosa supremamente agresiva, que supuestamente estaba más allá que acá, y el otro que estaba boleando la cola tranquilamente porque estaba operando, y el otro se murió el que no se tenía que morir, pues. O, sí, es así, extraño. Es una sensación muy extraña. Sí, así es. ¿Y qué nos dicen a nosotros los compañeros que pueden conectar por el chat a ver que nos cuenten qué sienten, hombre? ¿Qué sienten de esta historia? Que esta historia nos mueve en el tema exactamente que estamos manejando. Eso me recuerda, antes de que comiencen todos a hablar, eso me recuerda como el concepto de la impermanencia del budismo. Que todos creemos que creemos que somos muy permanentes, pero no, esto es una impermanencia constante. Y en cualquier momento no estamos, como en cualquier momento estamos. Parte José Acevedo y nos dice la paradoja de la vida, siento risa. Por aquí Isabel Cristina Jaramillo, hola, ¿cómo estás? Dice la fragilidad de la vida, es un suspiro que se nos va. Eliana Barco nos dice, es un respeto tremendo a lo impredecible de la vida y la muerte. Por aquí en nuestro chat dice Alejandro Ateortúa, es un desazón plasmada de incertidumbre. Usuario de Zoom dice, es absurdo. María del Carmen García dice, inseguridad. David Parra nos dice, yo siento risa y culpa, normalmente parado desde la posición blanco, negro, sale ahora con que es una historia triste y feliz a la vez. FNA dice incongruencia. Daisy, ¿qué pasó acá? Janet Zapata nos dice desconcierto. Deino nos dice en realidad difícil de comprender humanamente. Yo particularmente, el que estoy hablando de la aceptación del sufrimiento y de la enfermedad, es que estoy hablando del camino oscuro que hay que aceptar y del camino del sufrimiento desde los libros y desde Franklin y desde todo esto. Yo me sentí muy mal, loco.
Más maluco que un vómito, pues. Más maluco que la comida de la cárcel. Muy maluco, muy maluco. Siquiera me tenía que conectar para disimular un poquito la maluquera con la que quedé, porque esa fue la última consultica que tuve a las 5. Muy maluquito. Pero mire lo que nos enseña. Mire lo que nos enseña esto. Imagine lo que nos enseña esto a nosotros los terapeutas existenciales y humanistas, a los místicos, a los transpersonalistas. ¿Qué nos enseña esto? Esa incertidumbre, esa paradoja, ese dolor, ese sufrimiento. Ese es el camino. Ese es el camino que nos enseña eso. Entonces nos lo ponen de frente, como diría Jung, nos ponen de frente eso. Todos los días nos lo ponen de frente para que lo aprendamos, para que lo aprendamos. Y tenemos que ir teniendo conciencia de eso y no rechazarlo. Yo quiero hacer hincapié. No rechazar eso, no rechazar eso. ¿Cuál es el camino para no rechazar eso? Porque nosotros naturalmente nos han educado en rechazar eso. Rechace eso, rechace eso. Entonces, encontrar el camino de la aceptación es un camino bien difícil, bien difícil. Eso, Aldo, me llevas a algo que he estado pensando en dónde y cómo se va manifestando el caos. Entonces el caos se muestra en la naturaleza, en un derrumbe, en una erosión, en un maremoto, en el tsunami, en un terremoto. Es donde la naturaleza nos muestra que, que todo está en movimiento. Cuando lo pienso, ¿qué pasa en lo social y en lo colectivo? En la guerra, en estos días que estamos hablando sobre lo que pasa con el psicólogo de guerra, en una guerra, en un desorden, en una avalancha humana, en un partido de fútbol, en un enfrentamiento, en eso que pasa en lo social, en lo que en todo este asunto de lo que está ocurriendo colectivo y natural del COVID, en todos estos movimientos sociales y colectivos de crítica frente a lo que sucede, de lo que uno ve, lo que sucedía hace poco con la toma del Palacio en Estados Unidos. Nosotros tenemos el propio, en esa época de los 80, la toma del Palacio Nacional, en lo que constantemente, lastimosamente, también en las veredas y en los pueblos sigue pasando en Colombia, que no se dice, pero que pasa, y que no solamente es en el campo, sino que también en los barrios, que todavía sigue sucediendo de todo, que quisiéramos invisibilizar el caos también, ¿cierto? Y en lo que a veces ciertas posturas quisieran también acallar, como, venga, eliminemos el síntoma, eliminemos eso que le está pasando, porque el trabajo es eso, y hay una postura de ciencia que dice, eso hay que hacerlo de esa manera. Y por qué realmente no aceptar que la vida es un caos, que es absurdo, que el caos es una postura muy humanista, transpersonal, y que lo absurdo es una visión existencial, pero que es una constante, y que a la larga, como decía Cioran, aún así tenemos que seguir viviendo. Si yo elijo seguir viviendo, ¿cómo quiero seguir viviendo? Como diría Rollo May. Entonces, a lo que voy es, ¿qué va pasando en nosotros? Eso que planteas me lleva a mí a pensar y como a reflexionar un poco en esto, y es cómo se va manifestando el caos, ¿cierto? Y cómo, por ejemplo, y que cada uno nos vamos conectando de formas distintas. Dicho de otra manera, es como en nosotros nos va tocando el caos personal, el caos social o el caos, digamos, transpersonal o el caos de la naturaleza. Yo hace poco consulta a una consultante que estaba supremamente movida por una decisión social, pero que la movió fuertemente. Decía, es que es absurdo, yo no puedo creer que la gente esté aceptando que en Colombia que se puedan matar tiburones o que se puedan cazar ballenas. Ella llega indignada por lo que una decisión social, pero que tiene que ver con lo natural. Entonces, yo creo que ya es cómo se manifiesta el caos, porque a la larga lo que hay es caos, como un principio de naturaleza, y cómo podemos lidiar o cómo podemos comprender que gran parte de la toma de conciencia es qué podemos hacer humanamente, personalmente y profesionalmente en este caso con esto que pasa
y que ahorita con el COVID y las distintas manifestaciones, por ejemplo, escuchaba en un artículo de que es absurdo, una idea, es absurdo que toda la protección que hay alrededor actualmente con el COVID, pero que por ejemplo en Japón el mayor número de muertes no lo está dando el COVID, sino el suicidio. Es que uno dice, bueno, y entonces aquí estamos jugando y que si nos estamos mostrando y estamos consumiendo, ¿qué estamos consumiendo? Entonces es cómo podemos preparar o prepararnos, cómo preparar a las nuevas generaciones o ayudar a esta situación, a que las cosas sean, que tengamos una mirada distinta, diría una mirada fenomenológica, una actitud fenomenológica del caos, que es la vida misma, que es la naturaleza misma, que es la existencia misma. Me lleva a mí a pensar un poco eso. Pero la última palabra. En, en esos conceptos de, como de visión de incertidumbre, ahorita mencioné la palabra impermanencia. Es una palabra muy utilizada en el budismo y hay una historia pequeñita, y es que un monje va donde el maestro y le dice que es la impermanencia, que le explique qué es la impermanencia. Y él le dice que entre a una habitación, y en la habitación, en el piso hay una especie de mandala, y al lado tiene una cantidad de tarritos de diferentes polvos de colores, para que él los vaya llenando, los vacíos que tiene los va llenando de diferentes colores, y hace un mandala hermoso. Un mandala es una representación de la estructura psíquica, es una representación de la estructura espiritual, es una representación de toda la trascendencia. Y entonces el alumno se queda varios días, más de una semana, echando los diferentes colores y hace un mandala hermoso, un mandala espectacular, y llama al maestro y le dice: ya hice la tarea, venga pues para que usted me explique qué es la impermanencia. Entonces llega el maestro, ve el mandala, que es muy lindo, y en ese momento el maestro abre una puerta donde llega mucho viento y todo ese polvo se pierde y no queda nada. Y el maestro le dice: esa es la impermanencia. Todo se transforma, todo es un caos, todo es un cambio. Pero lo bonito es que el mandala queda en tu interior, queda interiorizado en su proceso. A mí me hace dar risa los americanos cómo tratan de negar lo que sucedió del caos natural de la vida y de la existencia. Pero es que obviamente ese asalto al Capitolio es la repetición de las Torres Gemelas. Vuelven y le mandan otro mensaje. El universo vuelve y le manda otro mensaje. La vida le manda otro mensaje a Estados Unidos. Y le dice: vea que no hay nada seguro. No existe la seguridad que ustedes piensan. Una partida de peludos ahí de locos se meten al Capitolio de los senadores, por Dios bendito. Sin se armas. ¿Ah? Sin armas. Sin armas. Sin nada. Se meten allá. Pues y se sientan en las sillas de Pelosi, de todos los senadores. Es que a tomar tinto, a café, suben los pies en el escritorio. O sea, es como la muestra de la irracionalidad, pues, del orden. Pero ellos, los americanos, se hacen los huevones. Yo siento que los americanos hicieron los huevones con esto y lo pasaron, y ahí están haciendo un juiciecito, pero el mensaje que les manda la vida y el universo y la historia es inmensamente grande. Vuelve el mensaje. Arturo hablaba del budismo, yo voy a hablar del taoísmo. El mismo mensaje que le manda el monje taoísta, el monjecito taoísta, que le mandó a las autoridades americanas después de las Torres Gemelas. Y les dijo: acuérdense de este mensaje taoísta. Los zancuditos y las cucarachas y los mosquitos también entran al Palacio de los Reyes. Lo minúsculo
un mosquito y se entra al Palacio de los Reyes y pica a la reina Isabel. Y puede ser una tuberculosis. Lo que pasa es que nos montamos el cuento de la seguridad, pero a nivel personal, terapéutico, de pareja, de familia, de estructura, de gobierno. Nos montamos en el concepto de la estructura y del orden, y eso es una mentira, eso no existe, porque existe el otro lado. Miren el signo del taoísmo tan lindo, cómo la oscuridad se entra a la luz y cómo la luz se entra a la oscuridad. Miren cómo la oscuridad se entra a la luz y la oscuridad se entra y la luz se entra a la oscuridad. Nos enseña eso, nos enseñan, eso nos lo enseñan, pero a nosotros se nos olvida que la vida oscura del alma, el camino oscuro del alma, el momento oscuro del alma está aquí, presente en este instante, en este momento, en la vida de nosotros. Qué bonito hacer conciencia de eso, porque en la medida en que seamos conscientes de eso, vivimos de manera muy serena y muy tranquila. Sería maravilloso. Eso no es fácil, pero bueno, ese es el objetivo de la vida. Y con eso, Waldo, eso me lleva a considerar lo siguiente y es cómo la vida, cómo la existencia o cómo la experiencia constantemente nos está mostrando su caos. Es decir, todo aquello que a mí se me oscurece. Es decir, que no tengo claro, que no he organizado, que falta por elevar. Ahorita Arturo decía una cosa que me llamaba la atención y que me gusta mucho, es de cómo como terapeutas y nuestro enfoque, que es un enfoque que va apostando a la integridad, que es que hay formas distintas de llegar. Una puede ser a través de la ciencia, a través de la física cuántica, otra a través de la filosofía, pero la convergencia es la misma. Una cosa bonita es cómo poder ayudar a que esto siga convertiendo. Y creo que es gran parte de nuestra propuesta, y es poder decir, venga, es que esto hace parte de lo mismo. O sea, como este asunto de la pelea de que es que esto no es ciencia, o que eso hace ratos pasó, pero todavía sigue pasando, si lo pongamos en términos de la vida, es lo luminoso y lo oscuro, lo que es consciente y lo que es inconsciente. Todo eso hace parte de lo mismo, que es la existencia. Pero lo que que decía Arturo, era de no resolver conflictos. O sea, que la tarea en sí no es resolver conflictos, sino madurar. Y que si maduro, eso que consideraba que era un conflicto, deja de ser un conflicto. ¿Por qué? Se iluminó, se atendió, creció la conciencia, se reveló, se develó y me revelé. ¿Sí? Como una manera de cómo nosotros no resolvemos conflictos, sino que al contrario, el conflicto nos pone de frente a nuestro propio caos, del caos de la humanidad, del caos social, del caos natural, y nos dice, ¿usted qué va a hacer? Es decir, ¿cuál es la decisión que usted va a tomar, crisis, frente a esto que le estoy mostrando? Y no quiere decir que todo dependa de mí, pero la decisión que yo tome con lo que está pasando, que no soy completamente, que eso que sucede es mucho más grande que mi experiencia, y reconocer eso me pone de frente a una posibilidad de cuál va a ser el lugar que voy a hablar fenomenológicamente, cuál va a ser el perfil en el que me voy a ubicar, hablando del perfil fenomenológicamente, en el cual que me ayude a recibir y a accionar frente a este caos. ¿Cómo recibo el caos y cómo resuelve el caos en mí? Ese es el camino. Ese es el camino terapéutico. Ese es el camino, Julián, ese es el camino terapéutico. Eso que acabaste de decir. A mí me llegó un consultante muy especial y yo le dije, y lo digo frecuentemente en consulta, vea, si usted quiere que le ordenen la vida, si usted quiere que yo le ordene la vida, yo no soy capaz de ordenarle la vida. Lo mando para donde un cognitivo. Si usted quiere que le ordene la vida, yo lo mando para donde un cognitivo o para un curso de coaching o para un curso o para un grupo religioso ortodoxo. Si usted quiere que le ordenen la vida, váyase para uno de esos, ¿cierto?
yo le ofrezco otra cosa. Lo único que yo le puedo ofrecer es que usted acepte que la vida no es como usted la está buscando. Eso es lo único que yo le puedo ofrecer. Yo le ofrezco eso, usted verá si se queda o si no, se va para otro terapeuta. Porque eso es lo que nosotros podemos ofrecer. Nosotros podemos ofrecer lo que acaba de decir Julián, es la aceptación de que la vida es eso, que la vida es oscuridad y luz, ser y no ser, caos y construcción. Eso es lo que yo puedo ofrecer, yo no puedo ofrecer otra cosa. Por Dios, y aunque mi esposa me diga, Waldo, es que los fenomenólogos que dicen que la verdad es subjetiva, esa es mi verdad. Entonces la verdad, no hay verdad. No, esa es mi verdad. Es que eso es lo que no me gusta de la fenomenología, me dice ella. Es que eso es lo que no me gusta de la fenomenología. Y yo le dije, pero si es el respeto profundo por la experiencia humana, Beatriz, es lo más humanista que puede haber. Lo más humanista que puede haber es el respeto por la experiencia humana. Pues eso es lo que yo ofrezco. Yo no puedo ofrecer otra cosa. Si eso es lo que yo creo, ¿cómo voy a ofrecer otra cosa? Bueno, Si yo pienso, Julián, que montar en bicicleta es muy peligroso, pues no vendo bicicletas. Por Dios bendito, pues no vendo bicicletas. Pero si yo creo que la vida es un juego, es un azar, que la vida no hay certeza de nada, pues entonces, pues monte en bicicleta, ¿qué se va a hacer? Pero yo no puedo decir, pues, no, es que yo voy a vender bicicletas, pero es para que la gente mate. Yo voy a vender motonetas para que la gente mate. Pues no venda motonetas, cuidadito pues con eso, no vaya a vender motos si usted piensa que en las motos la gente mata. Yo sé que mucha gente mata, pero la moto no es para que la gente mate. En fin, bueno, ese es el ofrecimiento que uno puede hacer como terapeuta. A mí me parece muy bonito y me parece que abrieron casi una caja de Pandora cuando hablan del ofrecimiento y de lo que podemos ofrecer. Y yo creo que es una pregunta para todos. Yo creo que todos nos estamos mirando interiormente como terapeutas qué ofrecemos como seres humanos, qué ofrecemos como esposos, como hermanos, como tíos. Y me parece muy lindo ese ofrecimiento porque yo me pongo a mirar y es que mi ofrecimiento es que los pacientes que dejen de mirar tanto afuera y que comiencen a mirar adentro. Yo siento que mi proceso terapeuta va por ese lado, por ese lado mi ofrecimiento. Y ojalá todos se hagan esa pregunta. yo con eso me doy cuenta de una cosa, Arturo, y es cómo clínicamente, inicialmente para mí, y es cómo hay diferentes rutas, diferentes vías de comenzar el proceso. Por la cabeza, racional, sensible, emotivo, sexual o de enraizamiento. Pero cada uno tenemos una tarea por donde se comienza el camino. Y es jamás decir que el mejor camino es este o aquel, sino que cada uno necesita ir descubriendo qué va descubriendo para poder llegar a donde quiere llegar o quizás pueda llegar. Más allá de decir esto o aquello, sino, eso sí, como terapeuta, ayudarle a descubrir en qué camino está, en qué camino no está y para llegar a dónde quiere llegar. Pero no diciéndole que eso es una certeza a donde va a llegar, que va a llegar. Me decía una paciente, es que yo quiero ser exitosa y me doy cuenta que es que a mí me encanta ser exitoso. Le preguntaba yo, ¿y para vos qué es el éxito? Bueno, para el éxito es tener reconocimiento. Pero entonces le empiezo a preguntar cómo es el camino de ella. Y ella me empieza a decir, mira, es que yo me doy cuenta que cuando a mí un hermano me pide ayuda, yo siento una gran alegría en que le puedo ayudar. Y le decía, y un paciente, ella también es psicóloga, decía, cuando me pide ayuda, para mí es muy importante
poderme disponer amorosamente y poderle ayudar. Entonces yo le decía, no, pues que realmente tú crees que eres exitosa, pero lo que tú realmente te estás dando cuenta es que tú eres una mujer con un gran corazón, más que exitosa, porque quizás ni siquiera tienes fama, no te reconocen, no te ven, pero aún así sigues ayudando. Entonces también es que creo que la vida nos está poniendo un lugar de sincerarnos con nuestro propio caos. Y algunas cositas que hemos logrado poner en orden, pero solo algunas cositas. Y no es sino que el viento llegue, aprovechando la metáfora de Arturo, y el viento ¿qué es? Una ruptura, una muerte, un COVID, un encierro, una palmada, un accidente, un paro cardíaco, un poste en la finca de Álvaro Uribe, bueno, hay tantas cosas que se le pueden presentar a uno que nos pone de frente al caos que somos y lo poquito que medianamente hemos podido organizar de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo poder acompañar en esa mirada? Por eso lo fenomenológico nos diría, bueno, es que es poder brindar una mirada amorosa, una mirada de amor frente a este caos, ¿sí? Frente a este caos que nos envuelve, que nos invade, que llevamos dentro, y que lo mejor por amor es reconocer que eso está latente, está presente, aún así queramos que no verlo. Entonces yo, para ir cerrando, no sé si hay algunas preguntas, si hay preguntas pueden hacerlas para entrar como en Qué esa, bueno que hagan preguntitas, sí. para entrar en esta fase final. Y bueno, podemos utilizar el chat o si la quieren hacer directo también pueden prender su cámara o su micrófono y nos las pueden hacer. Pero eso, para entrar en este asunto, ¿qué sienten como terapeutas, Arturo y Waldo, que les ha enseñado el caos de sus consultantes, de sus pacientes? Yo considero que, que el caos es la matriz, que el caos es el motor, que el caos es el proceso mismo. Yo lo he vivido en el proceso de psicoterapia, que es fundamental dentro del caos de Arturo, que haya un terapeuta que lo acompañe en la vida, porque el referente externo que le hable a uno para que le ayude a identificar y aclarar sus procesos del caos. Yo siento que es el caos, reconocer el caos, mirar el caos, sentirlo. Ahorita Waldo hablaba del sufrimiento. Yo no creo que uno se va a meter pues, a una piscina de sufrimiento. Si uno quiere, se tira. Nadie se va a tirar, pues. Nadie se va a meter a un cuarto donde solamente hay sufrimiento. Pero es reconocerlo y dar la posibilidad de que el sufrimiento esté. Entonces, como tener la opción de que esté en nosotros, tener la opción de que nos acompañe, que yo sé que cada paciente que me llega es un caos, que yo sé que cada proceso que llega es un caos y que darme la oportunidad y darme la posibilidad de acompañar, darme la posibilidad de comprender, de cada vez hablar menos, me lleva adentro, aquietarme más, me lleva adentro y en la medida que me lleva adentro voy entrando en los estados meditativos y voy dando la capacidad de comprenderme el caos en mí mismo a través del otro, de esa manera. Bueno, Para mí es un camino de aceptación y de humildad. Digamos que cada vez que yo veo a los seres humanos que me llegan a consulta, reconozco en mí la debilidad, la incapacidad, la, la oscuridad, los problemas que he vivido durante toda mi vida, la incongruencia que he vivido durante toda mi vida, los saltos que he dado, las expectativas que he tenido y que no se han cumplido, las frustraciones, los dolores.
los daños que le he hecho a personas por mis vacíos, por mis dolores, por mis incapacidades, por mis imposibilidades. Eso es el reconocer que todo todo ese, toda esa oscuridad, toda esa sombra que llevamos, y que cada vez que llega un consultante lo que nos hace es el reflejo de eso y nos hace asomar al espejo de toda nuestra historia personal y de la historia presente. Disculpen, Waldo, ¿puedo hacer una pregunta, por favor? Bien, pueda, claro, como manda. Usted manda después de mí. Waldo, ahorita nombrabas el en tren vacío. Se me acaba de olvidar. Ahorita nombrabas. Ay, ¿cuál fue el concepto? Bueno, la pregunta iba orientada hacia por qué se nos olvida. ¿Qué decías? Pero se nos olvida, pero se nos olvida. Y ya lo sabemos, pero se nos olvida. En esos casos sí está interiorizado, sí se ha aprendido o sí se ha hecho consciente o por qué se nos olvida. No lo hemos hecho consciente, lo sabemos, pero no lo hemos hecho consciente. ¿Y cómo Acuérdate hacer para que no se olvide? pues eso hay que trabajarlo todos los días, eso hay que meditarlo todos los días, eso hay que leerlo todos los días, eso hay que vivirlo todos los días. O sea, la conciencia de sí mismo es un trabajo supremamente dispendioso, porque es una revisión constante, cotidiana, de las cosas que suceden en la vida, de las cosas que yo quiero en la vida, de las expectativas que yo tengo en la vida. Pero mira, yo te quiero decir, tú, por la formación que hemos tenido en el mundo occidental, tú siempre vas a tener la tendencia a la perfección, a la estructura, a que todo salga bien. Y toda esa estructura que nos han metido del éxito, del triunfo, etcétera, etcétera. Vamos haciendo conciencia de que eso no es la vida y la existencia. Eso no es, eso es parte. No estoy diciendo que no es parte. No es la vida, es parte de la vida. No quiere decir, como decía Arturo ahora, que yo me meta al bus del sufrimiento, pues porque, ay, me voy a meter al bus del sufrimiento. No, no, ese no es el camino. El camino es aceptar el sufrimiento porque aparece el sufrimiento en la vida. O sea, Víctor Frank no iba a ir a buscar el campo de concentración de Auschwitz y a meterse allá. No, a él lo cogieron y lo metieron allá por ser un judío alemán. Pero es la aceptación del sufrimiento lo que nos da el sentido. La aceptación del sufrimiento, la aceptación de la pérdida, lo decía ahorita Julián. Entonces, es en el camino cotidiano que tú, cada día que vas haciendo conciencia de eso, vas reconociendo que es parte de la vida que las cosas no funcionen. Es parte de la vida que me enferme. Es parte de la vida que me frustre. Es parte de la vida. ¿Sabe qué me ha dolido a mí mucho, mucho, mucho? Los ingratos. Ay, me ha dolido tanto los ingratos. Ustedes no saben lo que me han dolido a mí los ingratos de la vida. Me ha dolido. Es de las cosas que yo no he podido aceptar, los ingratos de la vida. Y me aparece una frase que la tengo aquí antes de, en una visita que puse en mi nuevo consultorio aquí en Río Negro, y me apareció una visita que me daba exactamente ahí en el alma, porque decía, me apareció en un librito que me estoy leyendo, la gratitud es la gratitud es el lenguaje de los ángeles. Ay, eso me dio a mí en el alma, porque yo dije, sí, voy a ponerlo ahí para que lo vean los ingratos. Mire pues cómo no he elaborado yo esto de los ingratos. Y apóstame bien a la frasecita. Yo dije, sí, para que lo vean los ingratos de mi vida. Oiga, yo he tenido ingratos en mi vida. Ah, ingratos en mi vida. Gente que le ha ayudado, que le he colaborado, que me he desmedido por ellos y me han dado una patada. Pero eso hace parte de la vida.
Yo he dicho que yo no he podido aceptar eso. Pues no, yo no lo he podido aceptar, no lo he podido aceptar. Pero mira, pero es el camino. Lo interesante es aceptar que no lo he podido aceptar y que estoy en camino de perdonar y de aceptar a esa gente que ha sido ingrata por alguna razón en la vida. Tendrán sus razones. Ya me entendió, Tiffany. Yo he descubierto algo con la pregunta que hace Tiffany, en otros espacios lo he mencionado. Eso ha sido para mí importante porque me ha ayudado a comprender los ciclos y los momentos. Y lo he dicho en algunos espacios también de formación que tenemos aquí en Parinama, en las diplomaturas, y es que la conciencia tiene fecha de vencimiento. Es decir, la conciencia vence. ¿Qué significa eso? Que no es un problema de memoria, es un problema de la conciencia, porque la conciencia en sí misma vence. Y al vencer, ¿qué quiere decir? Hay que estar constantemente actualizando. ¿Por qué? Porque resulta que si no se hace, pasa eso que estás preguntando, Tiffany. ¿Qué ocurre si, entre comillas, se pierde la atención y nos vamos perdiendo en el caos mismo de la vida en su esencia? Entonces, estar despierto, que es estar con conciencia, eso implica un trabajo como respirar. No se nos puede olvidar respirar. ¿Por qué? Porque si se nos olvida respirar, ya sabemos qué pasa. Igual pasa con la conciencia. Activar la conciencia es muy importante. Todos los días. Es más, por eso hay muchas tradiciones que unen conciencia y respiración. ¿Por qué? Porque es así. En la medida que activemos, como lo hace la respiración, la conciencia cómo se respira, sabemos que como tiene fecha de vencimiento, constantemente hay que actualizar y renovarla. Entonces, por eso constantemente tenemos que hacer ese ejercicio. Y es una tarea. Pero también lo más bonito es una elección. Ahí, eso sí es una elección. ¿Cómo puedo yo mantener activa y vigente mi conciencia? Y Y que es eso es una, una elección. y responder es que eso es una habitualidad, eso es un hábito que hay que hacer todos los días como lavarnos los dientes. ¿A quién se le olvida lavarse los dientes? A nadie. Nosotros tenemos que lavarnos el alma todos los días, lavarnos el espíritu todos los días, lavarnos el alma todos los días, lavarnos la mente todos los días. ¿Por qué? Porque la mente, el alma y el espíritu se contaminan todos los días. Hay que lavarlo todos los días, hay que lavarlo. Bueno, para entrar, voy a hacer una pregunta final antes de dar los agradecimientos. Y es, ¿qué nos permite este Café Tertulia, Arturo, Ubaldo? ¿Qué nos permite hacer conciencia, actualizar, descubrir? ¿Cómo quedamos y qué nos dice este Café Tertulia? A mí a mí me parece muy lindo, me parece muy lindo el espacio del Café Tertulia, pero independiente pues del Café Tertulia Parinamo, en la medida donde en la ciudad de Medellín tiende a morir el modelo humanista existencial y que por más que trate la academia de que desaparezca por modelos sociales, dinámicos, cognitivos, el modelo sigue vivo y nos seguimos conectando y nos seguimos uniendo y se siguen apareciendo cursos y diplomaturas acerca del tema de nosotros. O sea, me parece muy bonito que se actualice de otra manera, que si ya no hay espacio en la academia clásica, que haya en otro lugar. Entonces me parece el Café Tertulia, me parece que es una catapulta, es un potencializador de la posibilidad de que seguimos unidos. Esa es mi postura. Arturo, y qué bueno también que nos hayas acompañado hoy, hermano. Qué bueno que te hayas sumado.
Muchas gracias, hombre. Claro que sí. Waldo, ¿qué te queda, qué te deja este primer diálogo en esta tertulia sobre el caos? Vea, hombre, Julián, a raíz de lo que dice Arturo, en las meditaciones profundas de mi vida, yo me he preguntado si yo sí hice bien metiendo el humanismo en la academia, porque ese fue un papel que yo hice en la historia de la psicología en Colombia. Y yo le metí toda el alma a meter en la academia la psicología humanista, pero toda el alma se la dediqué, le gasté toda la energía de mi juventud a eso. Pero todos los días me pregunto si sí lo debería haber hecho o no. Esa es de las cosas que me pregunto todos los días. Y por allá en el fondo hay una resonancia que me dice que no lo debía de haber hecho, pues. Pero bueno, en fin. Bueno, ¿qué me da este espacio? Ya te lo he repetido varias veces, Julián. Creo que esto nos da un encuentro de almas, un encuentro de espíritu, un encuentro de personas que este encuentro debería ser más frecuente, mucho más frecuente, porque todos lo necesitamos. No son quienes están escuchándonos, sino que todos lo necesitamos. Todos necesitamos estos encuentros, todos. Claro, claro. Cada vez se hace, digamos, entre comillas, bueno, es un poquito más extraño, y sobre todo como toda esta nueva, como lo llaman algunos, cotidianidad, normalidad, y cómo nos va invitando a encontrarnos. Y creo que esas son las razones de volver a activar también este Café Tertulia, que igual pues, hacemos anualmente, lo vamos haciendo. Mm, yo reitero, Waldo, pues, los agradecimientos a vos por también disponerte, así como a Arturo, a esta tertulia. Es la primera que hacemos en el 2021 sobre el tema que vamos a trabajar durante todo este año, que va a ser caos y armonía. Creo que es un movimiento de polaridad que vale la pena centrarnos y hacer una lectura fenomenológica, existencial, humanista, transpersonal a esta experiencia. Por eso les decía, va siendo convergente y cada lugar va haciendo un camino para encontrarnos. Y es aquí donde lo estamos haciendo. Con esto quiero hacer una inscripción. Estamos en la inscripción de la Diplomatura 1, que ese es el ciclo completo de nuestra formación especializada en Psicología Humanista Existencial. Así que pueden escribirnos y preguntarnos en qué consiste, cómo estamos en eso. Abrimos grupo cuando se abra el grupo, son mínimo con 12 personas. Y también queremos invitarlos al próximo, vamos a activar, vamos a hacer este ejercicio mixto, y es que vamos a activar, dentro de 15 días tenemos el Cine Tertulia. Este Cine Tertulia lleva ya con nosotros 15 años también, y el Cine Tertulia vamos a trabajar una película, se la recomiendo, vamos a tener un aforo de 9 personas en Parinama, la vamos a hacer presencial con la discusión que sea de una manera virtual. Y vamos a presentar la película El Diablo a todas horas, a propósito de esta noción del caos. Por si quieren también conectarse, así como lo vamos a hacer, va a ser mixto, se reciben inscripciones, vamos a hacer inscripciones, solamente van a ser 9 personas, presencial y el resto virtual. Entonces, como para que vamos a hacer, este realmente es un ensayo, es la primera vez que vamos a hacer un ejercicio mixto, donde vamos a tener presencialidad y virtualidad al mismo tiempo. Vamos a ver cómo nos va. Te reitero también a todos, Waldo, Arturo, muchas gracias por esta tertulia. A todos, hay muchas personas que nos han saludado, alumnos de Arturo, de Waldo, míos, también igual, pues de corazón un abrazo, qué bueno las palabras que nos mandan, de felicitaciones, de reitero, hablando Waldo de los ingratos, hay unos que se han manifestado en decir gracias, han sido mi inspiración, ha sido proceso, muchas gracias a los tres, a Waldo, a vos, Arturo también. Así que les agradezco de corazón. Con mucho gusto. Se hayan dispuesto como a compartirnos la vida. Con mucho gusto y a la orden. Están acompañando en este espacio por conectarse tanto en Zoom como en Facebook. Así que muchas gracias. Nos vemos en 15 días en el Cine Tertulia.
y tendremos el próximo Café Tertulia en un mes. ¿Listo? Les estaremos. Perfecto. Listo. Muchas Está gracias. listo. Un abrazo. Claro que sí. Estamos. Nos vemos. Listo. Una feliz noche para todos. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias.